Nada después del paréntesis del café. Se han producido algunos cambios en el programa debido a la dilación, a lo que ha tardado la primera fase. En primer lugar, obviamente, como podéis comprobar, yo no soy Luis Pizarro, soy Carlos del Barco. Luis Pizarro está convaleciente de un accidente de moto, precisamente se le ha caído la moto encima, se ha roto sin más consecuencias. Y para darle agilidad, pues agradecerle a Rubén Sánchez, el portavoz de Facua, la amabilidad y la generosidad que ha tenido de renunciar a su ponencia o modificarla e imbricarla en la mesa redonda. Le vamos a dar paso a Rubén Castro, que yo tengo mis obsesiones particulares y me han salido a Rubén Sánchez. Y posteriormente pasamos a una mesa redonda en la que nos acompañan don Miguel Ángel Ruiz Fruto, director del área de movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, don Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, y don Eduardo Barrero, presidente de la Asociación de Técnicos de Educación Vial de Andalucía. El fin de la mesa redonda no es otro, como no se les oculta, que fomentar la participación, de que haya el mayor número de preguntas posible y, en la medida de nuestras posibilidades, poder solventar las dudas que tenga el público. Por tanto, de lo que se trata es que esta recta final tenga viveza, tenga participación y tenga agilidad. Y cuanta más participación, pues muchísimo mejor. Así que, sin más dilación, le cedo la palabra a Rubén Sánchez, portavoz de Facua, y posteriormente, sin solución de continuidad, pasamos al debate. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, y muchas gracias al Defensor del Pueblo andaluz por haber querido contar con la participación de Facua en estas jornadas. Nosotros tenemos una perspectiva, iba a decir distinta, pero más bien complementaria con lo que hemos oído en la ponencia anterior. Partimos, evidentemente, de que es necesaria la educación, de que el infractor tiene que asumir lo que ha hecho y tiene que pagar, pero entendemos que hay una parte de los usuarios, una parte de los ciudadanos que no son realmente infractores cuando son objeto de inicios de expedientes sancionadores. Hay gente a la que le inician un trámite para acabar imponiéndole una multa y no han cometido la infracción, porque en ocasiones, en escasas ocasiones, las administraciones se equivocan, cometen errores o actúan de mala fe, de forma premeditada, poniendo en poder de determinadas personas que no son agentes de la autoridad la capacidad de decidir si yo estoy o no cometiendo una infracción de tráfico. Es decir, si yo entiendo que mi vecino debe ser objeto de sanción porque me cae mal y le pongo una denuncia, teóricamente el ayuntamiento no va a multar a mi vecino porque yo diga que ha cometido una infracción, porque ha aparcado en doble fila, pero, entre otras cosas, porque no soy agente de la autoridad. Pero resulta que haya un tipo de ciudadanos que son empleados de empresas privadas que tienen concesiones para llevar, por ejemplo, los trámites de la zona azul, a los que sí se le da credibilidad cuando dicen, porque así lo creen o porque no se dan cuenta de que no es así, que alguien ha cometido una infracción y no ha pagado, por ejemplo, el sellito de la hora, se ha pasado en el número de minutos que podía estar, etcétera, sin que un agente de la autoridad verifique in situ que efectivamente se ha producido esa anomalía. Y así también le podemos añadir errores reales que pueden cometer policías municipales cuando se entiende que un ciudadano ha cometido una infracción, o también pueden haber errores por parte de esas máquinas, que puede que en unos países estén más aceptados que en otros. Aquí, desde luego, tienen el problema del error, porque las máquinas también cometen errores, y si no, el que tenga el Windows en el ordenador seguramente lo habrá comprobado 1 o 500 veces. Bueno, pues eso produce la necesidad de defensa por parte del usuario. Y, teóricamente, en nuestro marco normativo tenemos un derecho de defensa, tenemos un derecho a la tutela judicial efectiva, teóricamente, pero luego, a la hora de la verdad, la experiencia nos demuestra que no tenemos absolutamente ninguna forma de defendernos ante una sanción por parte de las administraciones cuando entendemos o cuando sabemos que no se ha producido por nuestra parte. Y no tenemos ninguna forma de defendernos sencillamente porque, por mucho que le digamos a la Administración o a determinadas administraciones, como por ejemplo ciertos ayuntamientos, y podemos poner el caso de la Corporación Municipal de donde estamos, del Ayuntamiento de Sevilla, por mucho que digamos, por mucho que argumentemos, el Ayuntamiento parte de que el usuario nunca tiene razón. En un obsesivo afán recaudatorio, lo que pretende es que siempre paguemos.
Y para eso utiliza una serie de argucias que entendemos incluso que pueden bordear la inconstitucionalidad, como el hecho, en primer lugar, de plantear que si yo una infracción la pago en unos días, me sale por la mitad. Pero si recurro, porque entiendo que no tienen razón, no me sale por la mitad. Es decir, tengo que acabar asumiendo que si al final no me da la razón en el procedimiento administrativo de recursos que presente, voy a tener que acabar pagando el importe total de la multa. Con lo cual el consumidor, el ciudadano, se plantea, ¿qué hago? ¿Reclamo y si me dan la razón bien, pero si no me la dan voy a pagarlo entero? ¿O en vez de jugármela, pago, aunque yo sé que no he cometido la infracción, pero pago solo la mitad? El 99,9% de los usuarios paga multas por infracciones que ha cometido o que no ha cometido, porque no se la quiere jugar, sobre todo a sabiendas de que en la inmensa mayoría, en la inmensísima mayoría de los casos, el ayuntamiento le va a decir, usted no tiene razón, tiene que pagar la sanción. Lo más que podemos encontrarnos es tener la suerte de que algún funcionario despistado no haya movido los papeles como correspondía, deje pasar el año de trámites y el silencio administrativo provoque que se entiende estimada nuestro recurso. Ese sería el único momento en el que realmente podemos librarnos del pago de la multa. Evidentemente, siempre va a haber alguna que otra excepción, pero la generalidad de los casos es esta y la experiencia de las reclamaciones que venimos históricamente tramitando en mi organización, en Facua. Por lo tanto, el ciudadano, en principio, tiene dentro del procedimiento sancionador la posibilidad de pedirle pruebas a la Administración competente de que se ha producido la infracción, la posibilidad de él aportar otras pruebas de que no ha incurrido en ninguna, presentar el recurso, esperar respuesta. Si no se produce en un año nos libramos, pero eso no ocurre casi nunca, presentar un recurso a la respuesta que nos llegue y así hasta que al final nos diga, mira, ¿qué tienes que pagar? Y punto. ¿Qué hacemos cuando llegamos a ese final en el procedimiento administrativo? Bueno, pues ahí entraríamos en un procedimiento ejecutivo en el que ya la Administración va a ver cómo nos cobra, si nosotros no queremos pagar o no somos capaces de pagar, a ver de dónde nos saca el dinero, puede acabar con el embargo de nuestra cuenta bancaria. Y en los dos trámites, tanto en la respuesta final en el procedimiento administrativo como cuando nos encontramos ya en la fase ejecutiva, o incluso ciudadanos a los que nunca se les dijo que les iban a imponer una multa y de golpe se encuentran ya con esa segunda fase, con ese procedimiento ejecutivo diciéndole, oiga, que hace 2 años usted cometió la infracción y no ha pagado. ¿Aquí qué pasa? Vamos a cobrarle ya. Y nosotros nos planteamos, ¿pero qué infracción? Si a mí nunca me llegó la notificación a casa. Bueno, pues en ambas circunstancias podríamos acudir a los tribunales de justicia. Y ahí es donde entraría nuestro derecho, después de una corporación que no nos ha querido atender como corresponde, que no ha querido analizar realmente la argumentación que damos y que sencillamente se dedica a enviarnos unas respuestas de copia y pega en las que nunca tenemos razón en lo que hacemos, podríamos ir a la vía judicial. Pero el problema es, para recurrir una multa de 100 euros o de 200 euros, ¿cuánto nos cuesta ir a los tribunales? Nos cuesta 700 euros acudir a la vía judicial, acudir a la vía del contencioso administrativo. Tenemos que ir con un abogado, es obligatorio, no podemos ir sin abogado, porque a diferencia de lo que hay en otros procedimientos, en los que, por ejemplo, por una reclamación de una cantidad que no supere los 2.000 euros, en los tribunales podríamos ir sin abogado, si tenemos una argumentación preparada. Incluso nuestra Asociación de Consumidores nos puede elaborar el escrito que presentamos en tribunales y con eso vamos a defendernos, pero en la vía contencioso administrativa no tendríamos que ir en estos casos con procurador, pero sí es obligatorio acudir con un abogado, que según el baremo orientador del Colegio de Abogados de Sevilla, podríamos estar hablando de unos 580 euros más IVA, más 121 euros, 122 euros de IVA, porque un abogado nos defienda. Esto con las tasas orientadoras, hay quien cobra menos, hay quien cobra más, pero es el referente que hemos querido usar. Y luego, por otro lado, hay que pagar unas tasas judiciales. Esas tasas que el Gobierno de la Nación y que el ministro de Justicia, Gallardón, han puesto en marcha para que, si no es suficiente prohibitivo para el ciudadano ir a tribunales por lo que cuesta el abogado, en este tipo de casos, por ejemplo, pues ya nos pone las tasas para acabar de convencernos de que no merece la pena recurrir una multa de 50 o 100 euros, porque solo las tasas van a suponer 200, más lo que nos cobre el abogado, salvo que tengamos la suerte de que sea un amigo de verdad y no nos quiera llevar nada por eso. Con lo cual, casi nadie va a la vía contencioso administrativa. Casi solo por una cuestión de dignidad, de honor, alguien que tenga dinero dice, oye, yo voy a llegar al final a ver si tengo la suerte o
o lo que sea, de que me acaben dando la razón porque el ayuntamiento o porque la administración que fuera no tenía pruebas de lo que estaba argumentando. Yo no había estacionado en doble fila, yo no había ido con un exceso de velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creemos que hay un afán recaudatorio por parte de muchas administraciones, fundamentalmente las corporaciones locales o una serie de corporaciones locales que nos están impidiendo ejercer derechos. Nosotros intentamos ejercerlos, pero partimos siempre con el no como respuesta. Ahí es necesario que se implementen una serie de cambios. En primer lugar, acabar con la fórmula de que si pagas ya te cobro la mitad, pero si presentas un recurso, luego si no te doy la razón vas a pagarlo entero. Yo no estoy negándome a pagar, yo lo que quiero es defenderme, yo quiero argumentar que no tiene el ayuntamiento razón en este caso. ¿Por qué existe ese protocolo? Creemos que la medida es inconstitucional y consideramos que habría que recurrirla, había que acabar con ese procedimiento y si se entiende que el pronto pago merece una reducción del 50%, también el pronto pago en cuanto se produzca la resolución administrativa diciéndonos que no tenemos razón o vayamos a tribunales, el contencioso nos diga también que no y entonces, si en unos días pagamos, que igualmente fuera la mitad. En segundo lugar, habría que cambiar el talante político de las corporaciones locales, de los responsables, de los que están al frente, para que de verdad se miren lo que el usuario reclama. Tanto cuando se trata de una multa, de un procedimiento sancionador iniciado por un agente de la autoridad, porque ese agente se puede equivocar, porque es un humano, igual que cuando se trata de una máquina pone multas, también puede fallar informáticamente la máquina, como cuando se le da siempre la razón a un empleado de una empresa pública o privada que está gestionando el poner a cuantas más multas mejor. Y quién sabe si va a comisión o si sencillamente en esa empresa están induciendo a que se multe a todo el que se pueda, a todo el que se les ocurra, porque así van a ganar mucho más dinero en la cuenta de resultados finales de la empresa. Y en tercer lugar, evidentemente, la carestía de la justicia, el que un procedimiento contencioso administrativo primero tenga tasas, igual que otros mucho cuando no se trata de derechos fundamentales, es aberrante, nos está limitando ese derecho igualmente, y por otro lado, el que tengamos la obligación de ir acompañados de un profesional del derecho. En procedimientos por la vía civil, en los que, como decía, la cuantía no supera los 2.000 euros, no tenemos la obligación de ir con un abogado. ¿Por qué tendremos que tener esa obligación en la vía contencioso administrativa? El que quiera ir con un abogado posiblemente entienda que va a ir más protegido y que lo haga, pero el que no pueda costeárselo o entienda que no tiene por qué pagarlo, no debería de existir esa obligación, con lo cual igualmente habría que modificar esa fórmula y en los contenciosos tener el usuario el mismo derecho que en una vía por la jurisdicción civil. Y bueno, esas son básicamente las argumentaciones que os queríamos plantear y que en las próximas semanas, al hilo de este tipo de situaciones y de la experiencia que venimos sufriendo los usuarios o venimos sufriendo en Facua con los trámites de las reclamaciones de los usuarios, vamos a elaborar una serie de peticiones, reivindicaciones a los grupos parlamentarios, al Defensor del Pueblo estatal, para pedir que se pongan en marcha mecanismos para modificar la normativa y, en el caso concreto que os planteaba, para la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra esa fórmula que desampara al usuario partiendo, como digo, del principio de el sancionado nunca tiene razón, siempre está mintiendo cuando argumenta algo en un recurso. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Rubén Sánchez y muchas gracias por abrir el debate, porque tiene la palabra por alusiones el director de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, y a partir de ahí el debate queda abierto, se plantearán algunas cuestiones desde la mesa, pero le agradecería que la mayoría de ellas, por enriquecer el debate, vinieran del público. Gracias. Buenas tardes. Yo voy a contestar en lo que me afecta realmente como director general de Movilidad. No voy a hablar de seguridad, que es, aunque está en el mismo área, no es mi competencia, mucho menos de la agencia tributaria ni de los tribunales de justicia. Lo que sí puedo asegurar es que yo llevo poco tiempo en el cargo, creo que 4 meses. En todo este tiempo nunca he recibido ninguna presión recaudatoria. Si he recibido alguna presión, ha sido de servicio público, y en cuanto a talante, puedo asegurar cuál es el mío, de otros no. Y el mío, desde luego, está mucho más cerca del término servidor público que el de funcionario. Está claro que entiendo que el servidor público es una persona que se debe
a solucionar problemas al público y no todo lo contrario, que servirse del público. En lo que me afecta, fundamentalmente en mi vida profesional, soy ingeniero, me he dedicado a temas tecnológicos y sí os puedo hablar de los sistemas automáticos de captura que hoy día están basados en visión artificial y en los que he trabajado y conozco profundamente. No podemos confundir los sistemas con lo que son ordenadores personales. Los que llevamos muchos años en el mundo de la informática sabemos que lo de el reset era algo que no ha existido. Es algo moderno, el mundo del PC, y evidentemente a lo mejor llevaba bastante tiempo poner un sistema en marcha, pero una vez que un sistema estaba en marcha, durante la vida del mismo, que eran muchos años, no tenía ningún tipo de problema. Los sistemas de captura no suelen tener errores. Es rarísimo que tenga un error. Los errores los cometemos las personas cuando tratamos esos sistemas de captura, y entiendo que siempre en un sistema de sanción debería de haber una verificación y, a ser posible, que esa verificación la ejerciera un agente de autoridad. Esa ha sido siempre mi recomendación. Y si no es un agente de autoridad, como mínimo fuera un funcionario. Es decir, no tengo nada contra la concesión, pero entiendo que el tema de imposición de sanciones es un tema muy serio que debe estar muy regulado y muy controlado. Pero ya digo, difícilmente, si el equipo, sea el que sea, sean equipos de efecto Doppler como los radares o láser, sean equipos de visión artificial como los que hoy utilizamos para medición de velocidad, todos estos sistemas están verificados cuando han pasado los controles por metrología. El error prácticamente es inexistente. Otro tema es que puedan producirse otro tipo de errores. Es decir, se puede falsificar una matrícula, puede haber muchas cosas, o incluso el error muchas veces se produce en el sitio donde se coloca, porque evidentemente la misión de estos sistemas sería la de la seguridad vial y no la de la recaudación. Y no siempre su ubicación está pensada en un tramo de concentración de accidentes. Esto ya es un error humano, no es un error de equipamiento. Con respecto a la presunción de veracidad, sí tengo que decir, porque la zona que se llama zona azul comúnmente, realmente en Sevilla, y que en este momento está en fase de adjudicación, lo que tratamos es de un bien escaso como el aparcamiento de superficie, regularlo. Desde luego no con fines recaudatorios, y creo que eso lo podemos acreditar. Los controladores, que no son agentes de autoridad, no tienen presunción de veracidad. La presunción de veracidad la tienen solamente la autoridad, es decir, la tiene un policía local. Por lo tanto, cualquier ciudadano podemos interponer una denuncia, y una denuncia tiene su trámite lógico. Independientemente de que los tribunales funcionen más o menos rápido, lo que sí os puedo garantizar que un controlador no tiene presunción de veracidad. Prácticamente nada más, y prefiero que sea la contestación de preguntas vuestras a la que estamos, porque esto es una mesa redonda. Gracias. Pues se abre el turno de preguntas. Veo que momentáneamente la gente está tímida. Pues yo quería insistir, Miguel Ángel, en la pregunta de si los expedientes sancionadores provenientes de la zona azul son suficientemente transparentes, en el sentido de que muchas veces no aparece la firma de la policía local, sino que sencillamente lo que aparece es el testimonio sin presunción de veracidad de la gente de la hora. A la oficina del defensor llegan numerosas quejas en este sentido por la confusión y la falta de transparencia que se podría estar produciendo en este campo. Sí, bueno, yo diferenciaría dos etapas. Lo que hasta ahora ha sido la regulación de la zona azul y lo que va a ser el nuevo contrato. Es decir, el ayuntamiento va a asumir mucho más el control de lo que es toda la regulación y no solamente el concesionario, que puede ser un poco la crítica que hay en este momento. La denuncia de un controlador se tramita, y se tramita sin prueba, sin que sea realmente presunción de veracidad, es decir, es perfectamente recurrible. Yo, evidentemente, en la agencia tributaria no tengo ningún tipo de autoridad. Lo que sí puedo decir es que en los casos que se ha detectado algún tipo de error o algún tipo de intervención
no correcta, y no hablo de la policía local, que no es mi competencia, sino de controladores, se ha depurado con bastante rapidez. Es decir, efectivamente puede haber, como lo hay en todas las profesiones, alguna actuación irregular. Se intenta controlar que no ocurra. Lo que sí es cierto que en un momento determinado, evidentemente, la intransigencia de un controlador puede ser que lo que nosotros estimamos que por 5 minutos no debería de haber una sanción y la hay. Entonces, esto ya es algo, pero esas multas son perfectamente recurribles y evidentemente es una denuncia sin aportar la prueba que aportaría un agente de autoridad. O sea, si esa denuncia estuviera puesta por un policía local, evidentemente sí tendría la presunción de veracidad. Sí, la queja, perdón que insista en este tema porque son, en este caso actúo de portavoz de muchas de las quejas que llegan a la institución. Los ciudadanos mantienen en algunos casos que en una denuncia de un agente de la hora solo está el agente de la hora, cuando posteriormente en el expediente sancionador sí aparece la firma del policía local. No, si no existe eso, no digo que en el 100% de casos, pero normalmente las quejas que se reciben en el servicio con respecto a este tipo de cosas está más bien en que se le consiente al vecino, no se me consiente a mí, pero nunca el no reconocimiento de la sanción. La policía local, si no se aporta una prueba o está en el hecho, no firma una denuncia de un controlador. No conozco ningún caso y tampoco es el caso de que haya ningún expediente abierto por eso en este momento. Que llegan las quejas en ese sentido. Yo no, en ningún caso he dicho. Pero no hay, oficialmente, no hay quejas en ese sentido planteadas en la experiencia que yo tengo, si la hay con anterioridad, ni expedientes abiertos a falta de solución tampoco de ese tema. De acuerdo, muchas gracias. En los tribunales puede haberlo. Sí, Luis Carlos, por favor. ¿Ya está? Sí. Gracias. Bueno, antes de nada quisiera agradecer a Rubén la intervención que ha tenido y la labor que hace Facua en defensa de los intereses de los consumidores. Yo he hecho uso en alguna ocasión también de vuestros servicios, ¿no? Pero es cuestión que maticemos algunas de las cosas que has dicho para distinguir la responsabilidad de cada una de las partes. 3 cuestiones he anotado yo aquí sobre tu intervención. En primer lugar, el tema de la presunción de culpabilidad por parte de la Administración respecto del ciudadano al que ha llegado una sanción al Ayuntamiento para que se tramite en el negociado de multas correspondiente. Y yo ahí tengo que distinguir, o deberíamos distinguir, para dejar las cosas en sus justos términos, entre la intervención administrativa del Ayuntamiento y la intervención del policía. Por una razón, da a entender tu intervención que el 90% de las sanciones que llevan al Ayuntamiento lleva razón el ciudadano. Y yo no estoy de acuerdo en absoluto con eso, porque eso querría decir, en una lectura contraria, que el 90% del trabajo que hacen los policías es erróneo. Y, por lo tanto, ahí sí que no puedo compartir ese criterio. Si el 90% de las multas se rechazan por parte del Ayuntamiento, puede ser por 2 razones. Bien, porque no quieran oír al ciudadano, en cuyo caso eso sí que hay que corregirlo, evidentemente, y el procedimiento administrativo está mal, o bien porque el policía que puso la sanción lo hizo acertadamente y no tiene razón el ciudadano. Entonces, esas 2 cuestiones es necesario separarlos, porque si no estamos poniendo en tela de juicio el trabajo bien hecho de los agentes en la calle. En segundo lugar, creo, y estoy de acuerdo contigo, que las resoluciones administrativas que resuelven sanciones tienen que estar motivadas. El no porque no, no. Aunque usted, no, pero dígame por qué no. ¿Llevo razón? ¿O por qué sí llevo razón? O sea, las resoluciones tienen que tener más motivación de las que lleguen ahora. Y, por lo tanto, estoy totalmente en contra y contigo en el corta y pega de las resoluciones que no tienen ningún fundamento. Otra cuestión importante que has dicho es lo de acudir a la vía contenciosa y la necesidad o no de abogado. Vamos a ver. Podía plantearse, y eso es una cuestión del legislador y por lo tanto no ni de la policía ni de los ayuntamientos, no tienen capacidad para eso, de decir, bueno, pues no hace falta abogado en la jurisdicción contenciosa para este tipo de cuestiones. Eso puede ser bueno o puede ser malo,
porque no tener abogado implica que tú tienes que tener unos conocimientos mínimos para poder defenderte ante un tribunal aplicando unas normas. Si no los tienes, se puede generar una lectura contraria a la que tú planteas. Uno, yo nombro abogado porque tengo dinero, entonces siempre habrá un ciudadano que diga, y entonces yo, que no tengo dinero, ¿qué pasa conmigo? ¿No lo ponemos de oficio? Eso quiere decir que todos los ciudadanos le estamos pagando al abogado al infractor. Y yo ya bastante pago como para bien a pagarle abogado a los demás. Ojo, por lo tanto, con esa intervención gratuita ante los tribunales. Otra cosa es lo de las tasas y demás, que yo ni entro ni salgo porque no cobro tasas. Y por último, el tema de los controladores de aparcamiento en esta ciudad USA, en cualquier otra, porque estamos hablando con carácter general y, por lo tanto, extensible a todo este tipo de controladores en toda España. Las denuncias que puedan interponer estos señores con razón en la ordenanza que regula la concesión administrativa que se les ha concedido, vale exactamente lo mismo que la de cualquier ciudadano. Es una denuncia voluntaria. Y, por lo tanto, tiene que tener, para ser atendido, unos medios de pruebas que respalden eso. Si se pone la sanción sin esos medios de prueba, el problema no está en el controlador, está en el ayuntamiento que pone sanción sin prueba. Pero si se aporta medio de prueba, evidentemente vale como la de cualquier otro. Me consta que hay algunas ciudades que los controladores lo que hacen es mandar al ayuntamiento vía telemática tanto la interposición de la denuncia como la fotografía del coche, por ejemplo, aparcado en doble fila o aparcado ocupando 2 plazas, etcétera, etcétera. Y es un agente de la autoridad, un policía, el que recepciona esa multa y a la vista de eso, si lo cree conveniente, participa ya en la sanción que en el boletín de denuncia, valga la redundancia, que después interpone el ayuntamiento, que es el que realmente pone la sanción. Y eso no solo es bueno, sino que es práctico. No podemos, ni hay plantilla suficiente para que toda la policía esté en todo sitio al mismo tiempo. Si eso está corroborado posteriormente con un policía que refrenda que ahí hay una infracción, yo no le veo problema de ningún tipo. El problema es cuando se pone la sanción sin pruebas. Y eso, ya sea un policía o sea un controlador, no se debe hacer. Por lo tanto, esas matizaciones creo que son importantes, porque después, si hay ciudadanos que nos escuchan que no saben muy bien cómo va el tema, se pueden llevar a un cierto error. Nada más, gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Te contesto. Sí. Lo primero, yo al inicio de mi intervención he dejado claro que el infractor debe pagar y, sobre todo, no debería ser infractor y hace falta educación, etcétera. Siempre he hablado de los recursos que presentan los ciudadanos que no han cometido la infracción, y de esos he dicho, no en el 90, sino en el 99% de los casos, que no se les da la razón. Hay presunción de culpabilidad siempre, tanto para el infractor como para el no infractor que recurre. Por lo tanto, evidentemente, si alguien ha cometido algún tipo de incumplimiento de la normativa y es sancionado por ello y recurre y no le dan la razón, pues ole, el problema sería que recurriera y sí le dieran la razón, porque se le ha puesto mal, se le ha iniciado mal el procedimiento sancionador y se ha cometido ahí un error que al final deja el resquicio, o no se le contesta en un año y al final se libra de pagar a alguien que ha cometido una infracción. Evidentemente, ahí no tenemos ninguna duda. De hecho, a diferencia de muchas empresas quitamultas que se vienen a llamar y cobran una tarifa plana por recurrirte todas las multas y te dicen, si te ponen una multa yo te la recurro. Eso es algo que cuando en nuestra organización llega alguien y nos dice, mira, que me han pillado, a ver si me lo puedes recurrir, nosotros no recurrimos ese tipo de procedimientos sancionadores, porque no estamos para defender a infractores ni para propiciar incumplimientos de normativa o incluso casos en los que se pone en riesgo la seguridad vial. Lamentablemente hay negocios que sí se dedican a eso, a recurrirlo todo por haber si cuela, ¿no? En relación al segundo tema, el poder acudir a los tribunales de justicia sin necesidad de contar con un abogado y con un procurador, en el caso de la vía civil. Bueno, no se trata de que el abogado se lo paguemos del dinero de todos. Yo, evidentemente, estoy de acuerdo de que a los abogados de oficio hay que pagarles y eso tiene que venir de nuestros impuestos para las personas que no tienen capacidad de pago, que no tienen dinero para hacer frente a su defensa. El acceso a la justicia gratuita está regulado, otra cosa es su mayor o menor aplicación en nuestro país y, por supuesto, que hay que solidarizarse con las personas que no tienen capacidad económica. Pero en este caso no hablaba de que el abogado lo pague nadie, hablo de ir sin abogado.
Hablo de ir a un procedimiento en el que yo sencillamente estoy presentando un recurso contencioso administrativo en el que digo, oiga, que con lo que digo en el recurso es suficiente, que a mí no me hace falta que esto me lo escriba un abogado, que es que mi asociación de consumidores ya me ha escrito lo mismo en el primer recurso que me presentó o en el que yo mismo he presentado por mi cuenta al ayuntamiento, y en la vía contenciosa voy a decir exactamente lo mismo, es el mismo documento, las mismas pruebas, no me hace falta que me venga un abogado a decirme, te lo firmo y te cobro 700 euros por firmártelo. Que hay casos en los que evidentemente el abogado puede ver, oye, no lo has hecho bien del todo, esto hay que cambiarlo, te incorporo X cosas. Es posible, no todos los usuarios van a hacerlo a la perfección, pero hay muchos que sí, que se sienten capacitados y que, ¿por qué no?, van a tener el mismo derecho que cuando yo, por ejemplo, si Ryanair no me ha pagado una compensación de 600 euros por una cancelación de un vuelo, sé que Ryanair, por mucho que la ley diga misa, Ryanair no me va a devolver no me va a pagar mi compensación. Yo me voy a los tribunales, en la vía civil, digo que Ryanair me tiene que pagar ese dinero en un escrito básico de prácticamente un folio y yo no necesito un abogado para eso. Por lo tanto, ¿por qué no en la vía contenciosa administrativa, en esos recursos en los que le digo al ayuntamiento, oiga, no me cobre o devuélvame lo que ya me ha cobrado en la vía ejecutiva? ¿Por qué no voy a poderlo hacer sin que me acompañe un abogado si yo entiendo que puedo hacerlo así? Y luego en el tercer tema. Nosotros tampoco vamos a partir de que todos los empleados de todas las empresas concesionarias de la gestión de la hora, del servicio de la hora, si es que se le puede llamar servicio, van intentando que se multe a todo el mundo ilícitamente. Por supuesto que no, pero hay quien lo hace y hay quien comete errores. Vamos a imaginar un caso en el que yo estaciono, salgo de mi coche, voy a buscar la máquina para pagar, tardo 2, 3, 4 minutos en hacerlo, y de repente a la vuelta me encuentro con que la máquina no ha funcionado, voy a buscar algún controlador para ver si me puede echar un cable o se me ha tragado la moneda a la máquina y no me suelta el de eso. Y cuando llego, no es que no me encuentre al controlador, es que me encuentro ya la denuncia puesta en el coche, porque como he tardado 3 minutos en pagar, lo han hecho. ¿Que así no actúan los controladores generalmente? Seguro que no, pero puede darse el caso. O incluso esa situación en la que la máquina no funciona o se me ha tragado el dinero, estoy buscando al controlador y fíjate qué mala suerte que no encuentro al controlador por ningún lado. O necesito cambio, tengo un billete de 10 euros o de 5 euros, la máquina no admite billete y estoy buscando a ver si algún comercio de la zona me quiere dar cambio para pagar. O se lo pido al controlador, que siempre me dice que ellos no están para dar cambio, ellos solamente están para denunciar. Bueno, son situaciones en las que al final pueden acabar emprendiendo contra mí un procedimiento sancionador. ¿Que no es recaudatorio? Bueno, nosotros desde nuestro punto de vista partimos de que sí. De hecho, nos preguntamos por qué las máquinas de la zona azul no dan cambio. Eso más recaudatorio imposible. Tecnológicamente, yo creo que a estas alturas ya del siglo XXI, las máquinas, y lo hacen las de refrescos por poner un ejemplo, tienen capacidad de dar cambio. Si no dan cambio es porque se quiere ingresar el máximo posible y que el usuario tenga que echar la moneda más pequeña que tenga, que generalmente es de 1 euro. Y por lo tanto, para estacionar 5 o 10 minutos, para hacer una mínima gestión, tenemos que pagar por una hora entera. Oye, y ya que hemos pagado la hora entera, vamos a tomarnos un café y a quedarnos por allí y vamos en contra del principio que tiene supuestamente la zona azul, que es la rotación de vehículos. Si yo al final no tengo más remedio que pagarme la media hora, la hora entera, yo ya que lo he pagado lo disfruto, podríamos decir. Y al final evito que otras personas puedan hacer uso de eso que supuestamente no tenía carácter recaudatorio, pero que al final sí lo tiene, igual que el hecho de el multar por multar, que efectivamente se da, insisto, no en todos los casos, pero se da, y el usuario, los 10 o los 100 o los 1000 usuarios a los que le ocurre, deberían tener derecho a recurrir y la verdad es que no lo tienen. Yo, si me permiten... Sí, Mario, y luego, de todas maneras, nuevamente por algo. Sí, mi ponencia está por escrito, lo he dejado al defensor del pueblo, hay un PowerPoint. Yo quiero ampliar un poco más el debate y sobre todo porque me he quedado con que para aprender hay que desaprender. Yo tengo que decir que hoy he aprendido y sigo aprendiendo de la lección magistral que ha dado el profesor Montoro. Y yo pues tengo que decir que aquí no he desaprendido nada, lo he añadido. Pero yo sí quiero hacer un planteamiento un poco más global, sobre todo porque nosotros llevamos muchos años, es una entidad sin ánimo de lucro, y llevamos muchos años defendiendo los legítimos derechos de los automovilistas. Es necesario la sanción en cualquier política de seguridad vial. Los norteamericanos establecen las 3 pilares, que son la ingeniería del tráfico, no lo olviden, la educación y el enforcement, el control, que ahí es donde tendríamos las sanciones. Muchos de los problemas que tenemos hoy se van a resolver en breve si se introduce la tecnología. Lo digo, problemas de alcoholemia que hoy hay, si incorporamos
tecnología que obligue a que dispositivos alcohol que impidan el arranque de los vehículos, por ejemplo. Yo recuerdo hace muchos años, yo llevo más de 30 años defendiendo los legítimos derechos de los automovilistas y hace años teníamos que recurrir a denuncias por gente que se había olvidado de encender el alumbrado al llegar al túnel. Eso ya está resuelto. Por tanto, esos problemas que pretendían resolverse con la sanción, cuidado con este tema, porque la ingeniería podrá incorporar. Yo tengo también algunas propuestas que la dejo por escrito y que concluiré al final. Son 7 propuestas para abordar este problema. Miren, yo creo que el problema, y yo tengo la plena convicción, lo digo, y lo digo incluso lo de Sevilla, aquí en el Ayuntamiento de Sevilla, que creo que me voy a ir con buenos amigos, de que las distintas administraciones con materia de tráfico no pretenden deliberadamente convertir las sanciones de circulación en un impuesto más, que no han buscado la finalidad expresa de la recaudación. Sin embargo, ese es un hecho objetivo. Mire, yo le voy a dar unos datos y les tengo que decir que aunque don Miguel Ángel lleva muy poco tiempo y el anterior, pues tengo que darle unos datos que creo que evidencian la objetividad. Y no vamos a ir al apasionamiento, vamos a la objetividad. En el año 2007 el número de denuncias que se formularon en el Ayuntamiento de Sevilla eran 111.000 y en el año 2011, que es el último dato cerrado, son 160.000. La recaudación pasó de 4 millones de euros a el año pasado 25 millones de euros. Bueno, si esto no es recaudatorio, que venga Dios y lo vea. Pero esto ocurre en toda España, ocurre en la Dirección General de Tráfico, aunque hay una disminución del volumen de denuncias. ¿El problema cuál es? El problema es que en España tenemos un procedimiento sancionador masificado que no distingue entre lo leve y lo grave. Ese es el problema. Y en ese marasmo de tramitación masiva se están mezclando y protegiendo el verdadero infractor, el peligroso, el contumaz, que es una minoría, en base a luego a las infracciones estas de estacionamiento, que pueden tener perturbación, no digo que no, pero vamos a discriminar. ¿Por qué? Porque si convertimos, y desde luego no es un problema que pueda resolver el Ayuntamiento, es un problema del legislador. Rubén, yo te puedo dar un dato y me alegro que incluso podamos apoyar. Yo llevo muchos años, nuestra organización lleva muchos años también. Mira, yo te voy a dar un dato. Y recurrimos hace años ante el Tribunal Supremo y tenemos una sentencia del Tribunal Supremo el que se pudiera utilizar el derecho a la defensa y hacerlo compatible con pagar con descuento, porque la ley entonces no lo impedía. Y está el Tribunal Supremo, nuestra sentencia, que dice, tiene usted razón, usted puede pagar y recurrir a ejercer su derecho de defensa. Bien, ¿qué es lo que ocurrió? Que al legislador no le gustó eso y al año siguiente se modificó la ley de tráfico y dice, mire usted, incompatible totalmente. Y se modificó la ley 18/2009. Bien, otro ejemplo que voy a poner. Nosotros hace 2 años recurrimos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la ordenanza de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, que incorporaba, excediéndose de lo que preveía la ley, otro supuesto de causa de no detención en el acto al infractor. Está la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anula ese supuesto que justificaba el que el agente denunciante se encuentre realizando labores de regulación del tráfico y carezca de medios para proceder al seguimiento del vehículo. Eso es lo que decía la Ordenanza de Madrid. Bueno, el Ayuntamiento de Madrid recurre porque entendíamos que eso, pero no por recurrir, sino porque entendíamos que eso creaba indefensión al ciudadano. ¿Por qué? Porque si hay una presunción de veracidad, si a mí no me paran, si me llega la multa a la notificación de la denuncia a los 4 meses, es que yo ni me acuerdo si me salté aquel semáforo o no. No sé si he pasado por allí. Entonces, ¿dónde está el elemento de corrección y de reeducación que debería tener la multa? No, lo estamos convirtiendo en un elemento de recaudación. ¿Y cuál es el problema? Y no quiero extenderme mucho más, solamente 2 apuntes. Que hoy está en este momento en la tramitación en el Congreso de los Diputados
Pues se modifican pocos artículos. Uno que dice que lo que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid nos dio la razón anulando y diciendo que eso era ilegal, pues que lo meten, que el legislador no quiere, que cuando hay algo que puede garantizar y puede mejorar la garantía de los ciudadanos, pues llegan, y eso lo tengo que decir, pues llega el grupo parlamentario correspondiente a su partido político y le dice, oye, méteme esto en la ley, y cambian la ley. Y es el legislador, yo no puedo ir al Tribunal Supremo contra esta ley. Bien, creo que el problema está, en primer lugar, en la masificación. En segundo lugar, aquí se ha modificado la ley para que alguien pague. Yo insisto, y desde luego el Ayuntamiento de Sevilla, no me voy a ir con buenos amigos, pero tengo que decir que no tengo la mínima sospecha de que de verdad que lo quieren hacer bien. Pero la realidad, y no es solamente por el Ayuntamiento de Sevilla, es que, por ejemplo, con la última reforma de la Ley de Tráfico, y no me voy a extender más, es que se modifica, por ejemplo, el sistema de responsabilidad de las sanciones de estacionamiento, quebrando totalmente el principio de responsabilidad personalísima de la sanción. Oiga, el responsable es el titular del vehículo. En este momento en España el 50% de los coches que se matriculan son a nombre de personas jurídicas, a nombre de empresas. Entonces, aquí lo que importa es que alguien pague. Me da igual el infractor. Y yo lo que quiero es corregir, porque para eso está la corrección de ese infractor. Y otro elemento también para incorporar, que distorsiona el sistema y provoca, es, miren, es que 1 de cada 2 automovilistas está afectado por una multa. Es que eso no puede ser. Piensen ustedes si la mitad de la población tuviera que ir a la cárcel. Es que algo está fallando. ¿Por qué? Porque no podemos resolver el problema del tráfico con una imposición masiva e indiscriminada de multas, que además no es eficaz y además no es justicia, porque no se está exigiendo la corrección a aquel que infringe. Miren, el 90% de las denuncias, cada año se formulan en España a nivel nacional 15 millones de expedientes sancionadores. El 90% son sin detención. ¿Y qué es lo que ocurre? Que desde que entró en el sistema del carné por puntos, España se ha convertido en el país de la Unión Europea con las abuelas más infractoras. Mamá, ¿te importa porque es que voy un poco apurado de los puntos? Y es así. Y entonces estamos atribuyendo la responsabilidad, y esto es grave, la responsabilidad a personas que no son las que necesitan la corrección. Y esto todo porque se ha pretendido ir eliminando la presencia policial, ir a sistemas automatizados de dudosa legalidad. Yo tengo que decir que el sistema fotorrojo, nosotros en su día lo denunciamos, empezamos a denunciar el Ayuntamiento de Madrid, ahora son decenas las sentencias que tenemos obtenidas, porque no garantizan ni la seguridad vial ni la seguridad jurídica. Y, por tanto, yo creo que en este sentido hay que potenciar la presencia policial. Y, por último, yo tengo que decir además que hay un problema también que no se ha resuelto y que hay veces que el legislador hay que tirarle de las orejas. Por ejemplo, hay un problema que tenía que haberse resuelto el 7 de noviembre, la transposición de la persecución transfronteriza de infracciones de tráfico por personas que no residen en este país. Eso tenía que estar el 7 de noviembre pasado transpuesta a la normativa. Ningún país, salvo Francia, lo ha incorporado. ¿Y qué ocurre? Que la Federación Española de Municipios y Provincias se dedica a firmar un convenio. Y perdón, yo no sé si están, yo incluso espero seguirme yendo de los amigos, incluso de Sevilla, firman un convenio con una empresa de recobros privada para la persecución fuera del territorio nacional, cuando tenemos una directiva que era la que había que haber traspuesto. Por tanto, yo lo único que digo es que, miren ustedes, lo que hay que hacer es menos multas, hay que mayor presencia policial, imposición selectiva de esas sanciones, homogeneización de criterios sancionadores, porque tampoco se aplica, y los sistemas automatizados. Y tengo ahí un caso aquí de Sevilla, concretamente de un conductor que se le formula la denuncia por ir hablando por teléfono y en la causa de no detención se pone conductor ausente. Yo creo que los coches fantásticos pues ya han pasado. Hay que hacer una revisión legal del permiso por puntos porque todavía no sabemos, y fuimos nosotros, qué ayuntamientos, cuántos lo están aplicando y cuántos no. En su día, y son datos que tenemos, dimos un porcentaje, ahora creemos que han aumentado un poco, pero todavía no están. Hay problemas en el sistema informático de tráfico. Yo les puedo, y hemos puesto casos también, de personas que tienen 22 puntos, de más, ya me contarán ustedes, yo creía que era el máximo 15 puntos, porque el sistema no funciona. Y el sistema de notificaciones tampoco funciona. Se está haciendo un abuso del sistema de notificación edictal y, por tanto, lo que tenemos que hacer es mayor presencia policial,
para entregárselo en el momento y que se la lleve puesta. Yo, con todo ese tipo de cosas, creo que podemos conseguir que no haya la más mínima sospecha de que realmente las multas se utilizan para corregir conductas infractoras. Y, por último, solamente una recomendación, al Defensor del Pueblo, que felicito porque efectivamente desde la plataforma Porno y Freno se hizo una incorporación de la ley para que las multas se destinaran a seguridad vial. Pero cuidado, que eso no suponga el que me lo den por aquí y me lo quitan por aquí, porque eso es lo que ha ocurrido con las multas de tráfico en la Dirección General de Tráfico. Lo que recibe de los 400 millones de euros que recauda la Dirección General de Tráfico cada año más o menos, íntegramente va a pagar el sueldo de los funcionarios. A las asociaciones de víctimas, 450.000. A estructuras de carreteras, 450.000 euros, no 450 millones. 450.000 euros. A infraestructuras, 50 millones. De 400 millones. Por tanto, sí aplaudo esa iniciativa finalista, pero que sea más, no que me lo quiten por otro lado. Muchas gracias. Muchas gracias por tu aportación, Mario. Vamos a cerrar el primer turno de intervenciones en la mesa y posteriormente tiene la palabra concedida Miguel Ángel Ruiz. Eduardo Barrero quería intervenir. Hola, buenos días. Sí. En primer lugar, agradecer a la organización el que cuente con nosotros, como prácticamente desde el principio. Hemos ido un poco creciendo de la mano. Y bueno, pues mi papel aquí hoy es en representación de la Asociación de Técnicos en Educación y Seguridad Vial de Andalucía. Todo este nombre tan largo se resume en lo siguiente. Nosotros pensamos que cuando llegamos a formular una denuncia, o se tiene que formular una denuncia, es porque ya ha fallado antes algo. Algo ha tenido que fallar. Si no, no se llegaría a ese momento de la denuncia. Con mi compañero de mesa, pues bueno, me viene como anillo al dedo lo que ha comentado en último lugar, porque es cierto, yo trabajo aquí cerca, en un pueblo cercano aquí, en el Ajarafe, y veo por aquí a bastantes compañeros de la zona, y lo decía esta mañana el profesor Montoro, las disonancias cognitivas entre países. En mi pueblo no se quitan puntos y en el pueblo de al lado sí. En mi pueblo se tramitan las denuncias de la gente que vive en el pueblo, pero no tienen medios para cobrarle las denuncias a la gente que vive en el pueblo de al lado. Ahí ya está fallando algo. Recuerdo de una directiva o de una circular de la Fiscalía que le preguntamos, creo que fue el primer o segundo encuentro que hubo en Málaga, vino Bartolomé Vargas, fiscal de Seguridad Vial, y recuerdo que le preguntamos que a cuántos alcaldes habían imputado en España por no detraer puntos. Nos comentó 2 casos, uno en Extremadura y otro en otro sitio. Pero claro, lógicamente los 2 alcaldes imputados ya se había archivado el tema. Entonces, pues claro, te da un poco desasosiego. Cuando un policía está poniendo una denuncia de tráfico, yo soy policía, mi labor es corregir esa conducta y cumplir con mi deber de denunciarlo. El que se cobre o no se cobre ya no es cosa mía, pero claro está, si le he puesto 25 denuncias a una persona en el mismo sitio, es porque algo ahí está fallando, ahí está fallando. En muchas ocasiones, pues bueno, pueden ser los propios superiores que tenemos, y en la mayoría de los casos, pues el no poner los mecanismos para que esa labor sancionadora lleve a su fin. Nos queda mucho trabajo por hacer. Una de las cosas que hicimos en nuestra asociación, al poco de constituirnos, gracias a una ponencia, a una mención de nuestro compañero de Lucena, fue el solicitar el famoso reparto de esa disposición adicional tercera de la Ley 18/2009 a nivel de los ayuntamientos, porque habíamos visto que sí, que la Dirección General de Tráfico había previsto eso para sus denuncias, pero no así para los municipios. Está claro que si la misma Dirección General de Tráfico premia el poner máquina en vez de personas en las carreteras, pues a un ciudadano de a pie nos da que pensar que lo que quiere es recaudar. Yo hace unos días estaba en unas jornadas de educación vial en Cantabria
Y, bueno, hay varios radares de aquí a Cantabria, algunos. Seguramente, si me hubieran puesto una sanción, a la vuelta lo hubiera tenido en el buzón de casa. Gracias al famoso Centro de León, pues eso funciona maravillosamente. Mucho del dinero que se decía que se ha destinado a esa materia, pues a lo mejor no se ha invertido en educación, que ahí es donde, digamos, estaría la madre del cordero. Tengo aquí anotado varias intervenciones de las personas que esta mañana nos han acompañado y creo que fue Juan Bueno el que decía que invitaba a invertir lo recaudado en seguridad vial, pero de verdad. Tengo aquí los datos de la DGT por víctimas de accidentes de tráfico. Por cierto, este lazo naranja es en honor a las víctimas, los siniestros viales o víctimas de tráfico, como le queramos decir, que se celebra el tercer domingo de noviembre. O sea, este domingo en muchísimas localidades se va a leer un manifiesto y se va a recordar a estas víctimas. Aquí en estos datos que facilitaba la DGT, pues cualquiera que más o menos trabaje con estos datos lo habrá visto alguna vez, vienen con el número de fallecidos que hubo en el 2012 y aquí arriba pues nos pone que equivaldría a 2,5 fallecidos días, que es lo mismo que 2 trenes de Santiago al mes. Cuando ocurrió esta catástrofe, creo que el juez llamó a declarar hasta el último que apretó allí un tornillo. Hoy día en nuestra carretera hay muchísimos fallos de diseño y que yo sepa hasta ahora no han llamado a nadie a preguntarle. Era el triángulo que decía Mario Arnaldo, el triángulo de la seguridad, de la formación, no sé si me equivoco, y de la ingeniería. Conozco a un destacado miembro de la Asociación Mutua Motera, perseguido por denunciar fallos en la vía. Hoy día es responsable de seguridad vial en la asociación y de su función como, o sea, de su trabajo como funcionario público, pues tuvo bastantes problemas. Hoy día desconozco yo los datos eso, pero creo que no hay nadie imputado en España por un fallo de vía. Como aquí lo arreglamos poniendo una señal, pues en vez de ir más rápido, vaya usted más despacio. Eso lo aprendí de un maestro que está por ahí sentado, que me dijo que cuando no hay respuesta ante un fallo, ante una evidencia de este tipo, pues colocamos una señal y punto. Y tenemos las calles sembradas de señales. Viniendo del Aljarafe hacia acá, hay un radar que estaba está en la A8057, en sentido descendente, pasando la gasolinera, ahí están los compañeros, en el lado izquierdo. Es cierto que desde que ese radar está ahí, nadie se ha salido de la curva. Antiguamente caían los coches de la curva esa cada 2x3, con el peligro que ahora lleva, que además pasa el metro al lado. Eso cualquier persona entiende que tiene su valor, ¿vale? Que está ahí para que la gente no se mate. Pero es que en el sentido contrario, en sentido ascendente, hay otro radar en una recta para que la gente no vaya a más de 100. Yo ahí no sé qué sentido tendría eso ahí puesto. A lo mejor unos metros más adelante, que hay una glorieta, a lo mejor ahí sería más factible el que se instalara ese radar, no justamente en una recta. Algunas veces la Administración nos dejan duda de la finalidad de lo que quiere. Y bueno, no quiero acaparar el tiempo, pero bueno, creo que a lo mejor con estos comentarios pues fomentamos un poco el debate. Tenía la palabra Miguel Ángel y tengo ahí ya al público, parece que se anima a Intento ser breve. Yo he dicho que yo no he tenido presión recaudatoria en el tiempo que llevo. No puedo decir que exista o no exista a nivel general, yo no la he tenido. Aclaro que la implantación de la regulación del aparcamiento de superficie no tiene ningún objetivo recaudatorio. A pesar de eso, he tenido que luchar por defender un pliego que fuera más de servicio público, que fuera de resolver problemas, que de recaudación. Toda la presión que he tenido de los cuerpos administrativos del Ayuntamiento ha sido que se basara fundamentalmente en la oferta económica. La pretensión del servicio, desde luego, no es la oferta económica, no es recaudatoria. Es que se haga un uso claro del aparcamiento de superficie, que es aquel que es un bien escaso en sitios donde hay demanda de rotación. Existe esa rotación, con lo cual favorecemos al comercio. Luego hay otro uso que yo creo que es menos
razonable, pero también puede ser razonable, y desde luego lo que sí es muy económico, que es que se le permita a los residentes que tengan preferencia de aparcar en su zona, porque sigue siendo el aparcamiento un bien escaso. Yo de ese uso puedo estar más o menos de acuerdo. De hecho, el proyecto que había preparado cuando yo llegué era para 15.000 plazas y lo he ido reduciendo hasta 7.000 y pico solamente. Evidentemente, el regular un bien escaso es algo que solo se puede hacer a través de un tema económico, pero os aseguro que es mucho más barato para un residente el pagar 80 euros al año, 79 y pico, que es lo que cuesta, y no cubre siquiera los gastos de controladores, máquinas, etcétera. El que los parquímetros no tengan devolución de moneda no es un problema tecnológico. Yo eso os lo puedo explicar, pero es muy simple de explicar. No es una máquina de vending, es una máquina que está en la calle y que tiene un problema tremendo de seguridad, porque está en la calle y duerme en la calle, cosa que el cajero o la máquina de vending no es frecuente que esté en la calle. Si os habéis fijado, para que devuelva moneda necesita una cosa que se llama tolva. Y si os habéis fijado, cualquier máquina de vending, las máquinas nunca devuelven las monedas. Bueno, hubo una de una marca, que no voy a decir, pero bueno, que lo hacía, pero siempre estaba averiada. Las monedas siempre se devuelven en la parte inferior, no en la parte superior, y hay unas tolvas que son las que lo distribuyen. Esto sería absolutamente inseguro en un parquímetro, o sea, sería algo que estarían robando todos los días. O sea, la moneda que le echamos al parquímetro cae a una caja fuerte que está en la parte inferior prácticamente. Bueno, necesitarían muchos medios, los han robado en algún caso, pero es excepcional. Es imposible, o sea, no es un problema tecnológico, o sea, hoy un parquímetro puede hacer auténticas maravillas, cualquier cosa de esta hace auténticas maravillas. O sea, el primer ordenador que utilizamos en tráfico en Sevilla en los años 70, que fue el mismo que fue a la Luna, comparado con esto era una patata, evidentemente. O sea, hoy no es un problema tecnológico, pero hay cosas que no tienen solución técnica, como el tema de la devolución de moneda en una máquina de parquímetro. No existe ninguna en el mundo que lo pueda devolver. La tecnología es una magnífica herramienta si se utiliza bien. Y vuelvo a repetir, difícilmente hay errores técnicos, hay errores humanos en su implantación o en su uso. Aquí se ha dicho, y me parece absolutamente razonable, que una denuncia de particular, sea o no sea controlador, debería estar refrendada por un agente de autoridad siempre. Eso no ocurre. Yo recuerdo que en la implantación hace muchos años de tecnología de visión artificial en el Ayuntamiento de Granada, y todavía lo siguen haciendo, absolutamente todas las denuncias las firmaba un policía local, que comprobaba previamente que eso lo estaba viendo y eso era por regulación, eso era por acceso a áreas restringidas, de forma automatizada relativamente, porque siempre está comunicada con una persona, pero bueno, siempre un policía local refrendaba el vídeo, veía que efectivamente se cumplía, y eso sí tiene presunción de veracidad. Y ojalá se hiciera siempre. Yo, aclarar, he tenido profesionalmente una relación estrecha con la Dirección General de Tráfico desde el año 82. Estamos modificando la ordenanza de movilidad del Ayuntamiento de Sevilla y pedí los datos de la modificación de la ley con la esperanza de que íbamos a poder regular cosas que hoy no regulamos, como por ejemplo la utilización de vehículos eléctricos de baja potencia que fueran complementarios al uso de la bicicleta, etcétera. Y mi sorpresa es que fundamentalmente lo que se modifica es aquello que refuerza lo que ha dicho Mario, que es el tema sancionador exclusivamente. Yo, a nivel personal, sí puedo decir que entiendo que posiblemente la defensa de los intereses de los ciudadanos ahora mismo es muy importante, y creo que están haciendo una buena tarea en esa defensa. Yo personalmente, en los proyectos que llevo, no soy amigo del foto rojo, por ejemplo, en absoluto. En Sevilla está implantado. Había una ampliación de ello y no la vamos a hacer. Mientras que yo esté, no la vamos a hacer. Es un sistema automatizado que tiene un 100% de veracidad, que ha tenido un uso estupendo, porque desgraciadamente hay, como en todo, algún conductor de autobús público en zonas que parece que no hay ningún problema,
pues había una cierta dejación en pasar un semáforo en rojo. En España la legislación no lo permite y a mí me parece muy bien. En otros países, en el mundo, es frecuente el que se pueda sobrepasar siempre que se gira hacia la derecha un semáforo rojo. En España no lo permite la legislación y creo que hace muy bien no permitiéndolo porque hay mucha infracción con respecto al tema de los semáforos, que se respeta poco. A pesar de eso, ese mecanismo, o sea, el mecanismo de prueba mediante visión artificial me parece fantástico. En la zona regulada de superficie se va a utilizar, es decir, el controlador va a poner una denuncia apoyado en un sistema de prueba, evidentemente, que creo que es fundamental. Nada más. Muchas gracias. Hay dos palabras pedidas allí. Sí, el señor. Buenas tardes. Vamos a ver, yo quisiera hacer una puntualización a lo que ha dicho el señor Sánchez, Rubén Sánchez, en el tema de que yo soy policía local también, como Eduardo, y sí percibo, porque aparte soy usuario, percibo que la Administración busca un afán recaudatorio con las sanciones. Eso partiendo de la base. Ha dicho también que es cierto, el infractor debe pagar cuando comete una infracción, pero hay un problema que el señor Montoro lo ha referido, que el conductor debe aceptar el sistema de sanciones. Es decir, ahí hay un problema y es que los usuarios cuando cometen una infracción no aceptan que se les ponga una sanción. O sea, tú los denuncias y se quejan. Ya les puedes explicar lo que tú quieras, les puedes dar las razones sobre los peligros que conllevan, sobre que es un hecho que contraviene la norma, pero hasta ahí todos lo entienden perfectamente. Radica el problema cuando empiezas a escribir. En el momento que empiezas a escribir ya has perdido toda la argumentación que tenía, ya el conductor no asume que ha cometido la infracción y ya la denuncia y la sanción está totalmente fuera de lugar. Entonces yo creo que ahí es el usuario el que se debe concienciar, como ha dicho el señor Montoro, de que la infracción conlleva una sanción y que hay que asumirla. Si yo cometo un error, lo pago y debo de ser responsable y asumir ese error. Y también otra, en referencia al título de esta jornada, las sanciones de tráfico como medida educativa y preventiva, yo no creo que sea cierta. Yo, a mi juicio y bajo mi corta experiencia, creo que la sanción es represiva. O sea, el conductor no ve una medida que le fomente a no volver a cometer la infracción. Él entiende que se le ha multado, que me van a quitar dinero, que me van a quitar puntos, pero no por eso a lo mejor un mes y medio, 2 meses se acuerda y no comete más infracciones. Al cabo de ese periodo puedo asegurarlo que la vuelva a cometer. Puede explicarle todo lo que quiera, pero sigue cometiendo infracciones porque, no sé, porque el problema radica en lo que ha dicho Eduardo, en la educación. Entonces yo quisiera desde aquí, no sé, bajo mi desconocimiento, no sé si se ha invitado o no, me extraña no ver, pero mejor dicho, a ningún representante de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, puesto creo que esto es un problema de educación. O sea, creo que desde el arbolito, desde chiquitito, se debe de criar. Entonces debemos desde muy pequeños a los niños enseñarles qué es la educación vial, por qué se trata de la educación vial, qué es lo que se consigue, qué peligros conlleva el no cumplirlo. Y si eso no lo llevamos desde chiquitito, por mucho que queramos, creo que no lo vamos a conseguir. Hay que formar técnicos, hay que formar personal adecuado, hay que darle los medios adecuados, pero creo que es la Administración la que debe implantar la educación vial como una cosa permanente en la escuela, desde infantil, primaria, secundaria y ya una especialización mayor a nivel de facultades. Pero desde chiquitito es desde donde debemos enseñar e inculcar a los niños que la educación vial tiene una finalidad y no es recaudar, es enseñar y generar buenas personas y buenas conductas en la sociedad. Creo que Eduardo, desde la experiencia que tiene, lo ve porque cuando a un niño consigues que hacerle entender que el cinturón de seguridad se lo debe poner, no porque a su padre le quiten puntos o porque le quiten 100 euros, 200 euros de la cartera, sino porque si se lo pone va a evitar lesiones, va a evitar que se produzca cuando tenga un accidente que se dañe el hombro o que se muera. Incluso consigue mucho más que poniéndole una multa a una persona un día por una campaña determinada de tráfico. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. No ha habido olvido, era sencillamente una cuestión de espacio, es que no cabíamos. También tendríamos que haber invitado a algún padre que otro, porque
la educación entendemos que empieza en la casa del niño y en los comportamientos imitados de sus padres, ¿no? Tienen la palabra, han pedido Mario y Rubén. Rubén. Sí. Rubén, Bueno, permanentemente sí. por alusiones. Muy brevemente. Miren, yo a lo que ha dicho don Miguel Ángel, yo tengo que decir, de verdad, insisto, yo tengo la convicción de que ninguna administración pretende la recaudación, pero es un hecho objetivo que se produce. Y hay una cuestión que cada ayuntamiento es distinto y nosotros tenemos una visión global no solamente de España, sino de Europa también. Y mire, eso que acabo de decir, efectivamente, y la ley se contempló, la represión, digamos, en el tema de la hora, que estuvo durante muchos años, hasta el año 97, que se otorgó la legalidad y hubo una respuesta, hasta que por fin la ley aprobó y dio cobertura legal a las sanciones de la hora. Está siendo discutido, pero el problema yo creo que veo es que primero para implantarla tiene que haber una aceptación de la población, porque si no, mire, yo le puedo sacar ahora mismo 33 argumentos de defensa y hay resoluciones judiciales con el tema de que, yo digo, ¿para qué tendrá que valer que tenga que venir un guardia a validar una denuncia? Oiga, pero si es que la denuncia es de un particular y usted aportará las pruebas, los tribunales dicen, tengo que valorar cada prueba. ¿Para qué tengo que venirlo a validar? Si usted ha observado a gente la infracción, entonces sí tendrá presunción de veracidad, pero si no lo ha observado, es que esa ratificación no tiene valor jurídico ninguno, no vale para nada. Pero le puedo decir, y es que podemos empezar a discutir, oiga, el control metrológico de la hora. Usted ha rebasado el ticket de la hora, ¿y con qué reloj? ¿Con el suyo de pulsera? ¿Dónde está el control metrológico? Porque la mayoría de las empresas concesionarias, no es que haya ausencia de control metrológico europeo. Oiga, es una máquina que sirve para pesar, medir o contar y tiene que estar sometida a un control metrológico. Y nosotros hemos hecho denuncias en muchos ayuntamientos que yo pagaba un ticket, veía una hora con hora atómica del meridiano de Greenwich y el ticket me estaba saltando con 3 minutos más tarde, con lo cual me estaban cobrando un tiempo que ya había transcurrido. Por tanto, yo creo que el problema está más que en la sanción, en el caso del Ayuntamiento de Madrid. Dices, no, es que no tiene ánimo recaudatorio. Yo no digo el de Sevilla, no digo el de Sevilla. En este caso sí que no lo digo el de Madrid. El de Madrid, aquí hay una limitación porque se perseguía con el estacionamiento la rotación, el que el espacio que es limitado pudiera disfrutarlo el mayor número de usuarios. Ahora el Ayuntamiento de Madrid lo vas a poder hacer desde el móvil y tú puedes cambiar el ticket, no tienes que bajar y no tienes que mover el coche. Y lo conoce. Y si eso no es recaudatorio, ¿a mí qué me importa? Si lo que quiero es que alguien me ocupe convertir las calles en un espacio de aparcamiento, con la particularidad, en un negocio de aparcamiento, con la particularidad es que no tengo responsabilidad si se produce un daño, un robo a ese vehículo. Vale. Entonces, bien, yo creo que hay que hablar con claridad y lo que sí tengo que decir es que, con respecto a lo que estaban diciendo, miren, aparte de esta propuesta, que luego les daré que lo tengo por escrito, les voy a dar una más. Una más que, al hilo sobre la marcha, que lo venimos pensando desde hace mucho tiempo. Miren, suprimamos el procedimiento administrativo. No vale para nada. Busquemos sin modelos anglosajones el sistema del ticket que hay. Primero porque se va a eliminar cualquier sospecha de la recaudación. ¿Por qué? En el ámbito urbano, sobre todo, se da porque el alcalde, a través de las delegaciones de competencias, es jefe de policía y es jefe de Hacienda. Y yo, alcalde, el tesorero viene, luego en un sentido figurado, alcalde, que este mes no tenemos para pagar la nómina. Bueno, no te preocupes, ahí en la Plaza Mayor donde siempre se ha aparcado esa señal que no se ve, ahí te vas a poner el domingo en la misa de 12. Y se pone como un loco y viene el ciudadano, que se conocen todos en el ámbito urbano, coño, pero si ahí hemos aparcado toda la vida. Bueno, no te preocupes, haz un espliego de descargos de esos que creo que eso, y ya te lo leo. Joder, y el que lo tiene que ha dado la orden es el que tiene que leerlo. Entonces, ¿qué estamos hablando? Yo creo que es mejor el sistema del ticket. La policía cumplirá su función, porque a mí me ha dado mucha rabia siempre que los órganos políticos siempre quieran mezclar y utilizar a la policía. ¿Quién pone las multas? No es la policía no pone multas, comunica un hecho. Oiga, si luego dígaselo al alcalde o dígaselo al concejal, que es el que ha confirmado esa sanción. Yo cumplo mi trabajo.
Y yo mi trabajo no es poner o quitar multas. Y eso es lo que se ha transmitido en la opinión de los ciudadanos, que las multas las ponen ustedes, las ponen los guardias, y no es verdad. Entonces, yo creo que lo mejor es, miren ustedes, como en Francia o como en el sistema anglosajón, la policía formula denuncia. ¿Usted está de acuerdo y reconoce los hechos? Paga inmediatamente. ¿Usted no está de acuerdo? Vamos a los tribunales, pero los tribunales penales. Yo tengo que decir, Rubén, que estaría de acuerdo contigo. Yo llevo muchos años, de verdad, Rubén, muchos años, pero muchos, tratando de resolver el problema de la indefensión. Mira, el que eso, de verdad, y me gustaría que se pudiera hacer sin intervención de abogado y tal, el proceso contencioso. Mira, yo te puedo decir que nosotros hemos tenido que llegar, y tenemos cantidad de procedimientos ahora mismo que tenemos que llegar al Tribunal Constitucional porque ni siquiera los jueces en materia contenciosa ahora mismo saben quién es el competente y qué procedimiento tienen que tramitar una pérdida de multas. Tienes procedimiento abreviado, los jueces, Y hay jueces, ahora mismo la mitad de los tribunales superiores de justicia de España lo están tramitando, están aceptando, como el de Asturias, que la pérdida de puntos es competencia de ellos. La otra mitad dice que no, que es de los juzgados de lo contencioso. Bueno, pues yo he tenido que perder 5 años en llegar al Tribunal Constitucional para saber, que ni siquiera lo sabe todavía Tráfico, y sigue poniendo las resoluciones, que puede usted interponer un contencioso. Tú dime a mí, si los propios jueces y los propios tribunales no saben quién es el competente, ¿cómo eso lo va a poder hacer un ciudadano sin la intervención? Y yo digo, mire, elimine, porque el proceso contencioso administrativo y el proceso administrativo es farragoso. Vamos a un procedimiento penal. ¿Por qué? Vamos a hacer distinción, como los franceses, la pérdida de puntos, que además tendría mejor encaje el sistema de pérdida de puntos con la vía penal, que ahora mismo no lo tiene, no está. Chirría el que a un señor le condenen por el delito más grave de seguridad vial y no le quitan puntos, tiene su saldo, aunque luego haga el curso, pero tiene su saldo de puntos íntegro. Oiga, ¿eso cómo se come? Porque no está bien integrado. Y yo suprimiría, y es una propuesta, todo lo que es, mire, eliminamos trabajo las administraciones públicas o los ayuntamientos. Ya no, todos esos moles de departamentos, ordenadores que han montado, toda esa burocracia, la eliminamos, nos ahorramos dinero. Pero hay que apoyar a los tribunales penales para que, ¿por qué no una infracción de tráfico puede tener la misma categoría? Porque muchas veces el resultado finalista de que no se haya producido el accidente es por casualidad. Gracias. Sí, muchas gracias. Rubén, ¿había pedido la palabra? Sí. Bueno, lo que tú planteas en cualquier caso siempre sería convertir en delito cualquier infracción. No. Sería un exceso que siempre fuera la vía penal. Sí, ¿por qué no? Y estacionar en doble fila, ¿cómo lo recurres? ¿Por la vía penal? ¿Por qué no? Estacionar en doble fila no creo que sea delito. ¿Por qué? No, delito no. Podemos graduar falta. Bueno, pero bien. Yo creo en cualquier caso que lo que tendrían que hacer los tribunales es funcionar como tendrían que funcionar. Y es cierto que no, los jueces no son infalibles y hay determinadas carencias, pero en cualquier caso... ¿Que no se oye? Perdona, Rubén. ¿Ahora? No se oye, gracias. Que en cualquier caso, la cuestión es que quien tenga que resuelva bien y sea consciente de cuáles son sus competencias y no haya dudas o no se echen balones fuera. Pero en las cuestiones que estábamos hablando y que se planteaba, por ejemplo, el que un ayuntamiento, y no digo el de Sevilla necesariamente porque las máquinas de la hora son las mismas en casi todos los municipios, se ve obligado a dejar que la empresa concesionaria tenga que cobrar de más al usuario y pobre empresa que recauda más de la cuenta porque si no van a robar. Hombre, las máquinas expendedoras de refrescos también están en medio de la calle y sufren robos, como todas las máquinas, pero no creo que se pueda renunciar a una fórmula que es un derecho del ciudadano, el pagar lo justo, justo si la zona azul es justa, que yo ahí lo discuto, ¿no? Pero en cualquier caso, pagar lo que corresponde y no cobrarnos con un redondeo al alza, que por cierto es ilegal, pero escudándose en que como esto no es un servicio, sino que es el pago de una especie de tasa, pues aquí lo del redondeo sí se puede aplicar. Yo creo que se podrían buscar fórmulas para que las máquinas dieran cambio y en cualquier caso, ¿por qué no admiten tarjetas de débito o de crédito las máquinas? Tampoco haya capacidad para eso a nivel tecnológico, yo creo que sí, y en cualquier caso ahí no habría el problema de robo y yo podría pagar con mi tarjeta los 20, 30, 40 o 80 céntimos que tocara y no se me cobraría de más. Pero yo creo que es mucho más cómodo establecer un sistema con el cual se cobre de más, porque se recauda más, insisto, en la vía recaudatoria. Y si no, vamos a olvidarnos de las máquinas. ¿Por qué los controladores recaudadores de la zona azul no dan cambio? Porque no tienen
un bolsito en el que tengan unas cuantas monedas para darme cambio, porque no lo tienen, y no lo tenían al inicio de la zona azul en Sevilla, por ejemplo, ni lo tienen hoy. Siempre ha planteado la empresa que los controladores no están para dar cambio, están para multar o para fomentar que se pongan multas y recaudar, no para resolver el problema. ¿Por qué nos dicen que no quieren que los controladores den cambio? Porque entonces recaudarían menos, porque no pagaríamos de más. Y, por lo tanto, no hay ninguna intencionalidad de buscar una solución al problema. Se pueden poner excusas, pero al final no se dan soluciones. La excusa de que puede haber robo, pues puede ser válida a un determinado nivel, pero se pueden ver esas alternativas. ¿Que poner nuevas máquinas supone una inversión para que cobraran con tarjeta? Bueno, vamos a habilitar que los controladores se encarguen de dar cambio. Nosotros se lo hemos planteado a corporaciones municipales anteriores, a esta no, porque lamentablemente no tenemos un protocolo de diálogo con los responsables de la delegación del ramo, pero nunca se nos dijo que sí, no se veía el forzar a que, en este caso, AUSA, que es la empresa que está en Sevilla, tenga que hacer trabajar más a los controladores en ese sentido. Y luego, la cuestión del afán recaudatorio, y si nos olvidamos de la zona azul, porque aquí unos vamos a defender que lo que busca es que tengamos que pagar por estacionar, y eso es un doble impuesto, porque ya pagamos el de circulación, y hay otros que plantean que de verdad sí descongestiona el tráfico, elimina problemas de aparcamiento, los reduce, etcétera. Bueno, eso es un debate, yo creo que eterno, pero ¿qué pasa con ciudades como Sevilla, una vez más, donde hay barriadas enteras en las que hay 2.000 zonas para estacionar, o sea, 2.000 coches pueden estacionar, pero hay 2.800 coches, porque la gente tiene más coches que puntos para estacionar y no hay aparcamientos, ni privados ni públicos? Es decir, la gente por la noche, como ocurre, por ejemplo, en la zona donde yo vivo, pues se tiene que tirar una media de 20 minutos en invierno para conseguir encontrar un aparcamiento. Y hay gente que se tira 30, 40, 50 minutos y no encuentra. Y al final, ¿qué hace? ¿Se va a otra barriada y vuelve a su casa andando y tarda 10 minutos en llegar a casa después de haber perdido todo ese tiempo? ¿O estaciona en doble fila? Hombre, pues yo creo que hay una especie de pacto no escrito que tienen muchos vecinos de muchas barriadas, en los que estacionan en doble fila el último que llega, evidentemente no echa el freno de mano, y a la mañana siguiente movemos el coche porque no tenemos otro remedio, porque es que no hay sitio. No es que yo quiero ahorrarme el paseo, yo soy flojo y no quiero dar unas cuantas vueltas, no, es que no hay sitio. Si hay para que estacionen 2.000 coches y hay 2.800 coches en el barrio, pues bueno, a lo mejor hay que dejar que se mueran de viejos los coches y no fomentar tantos planes PIBE para que compremos coches nuevos, no lo sé, pero desde luego en estos momentos no tenemos la vía. ¿Qué hace el ayuntamiento de turno? Pues tiene dos opciones: buscar soluciones y que se construyan aparcamientos y que la gente, pues bueno, tenga que pagarse de su bolsillo. El que quiera aparcar, pues que se pague la plaza de garaje. Y eso se hizo, o supuestamente se iba a hacer, en un periodo de gobierno anterior. Se buscó la empresa con más capacidad que había en Sevilla, parece ser, y luego dejó a todo el mundo colgado y se quedó con cientos de miles de euros, que ahora la nueva corporación pues tiene que asumir la devolución, o no se hace nada, o no hay capacidad para construir esas plazas, pero como mínimo no buscar el interés recaudatorio de mandar a agentes o al coche pone multas y decir: en este barrio vamos a poner 500 multas de golpe porque la gente estaciona en doble fila. Y estaciona en doble fila, insisto, no por gusto, que a lo mejor algunos usuarios sí, pero la mayoría lo hace porque no tiene otra opción. Y de golpe te encuentras con 500 multas puestas, que se recauda mucho, pero a gente que entiendo que ha incumplido la ordenanza, evidentemente, porque no es legal estacionar en doble fila, pero es que no hay otra. Eso sí es recaudatorio. Gracias, Rubén. ¿Hay algún turno de palabra pedida? Sí. Bueno, vamos a ver, hombre. ¿Me permite un momentito, por favor, para que no se claro. pierda? Miguel Ángel quería volver a responder por alusiones. El pago... Discúlpeme, pero es que para que las cosas no se pierdan. Gracias. Actualmente en Sevilla se puede pagar la zona azul, se puede pagar mediante el móvil sin necesidad de nada, lo tienen los equipos. El hecho de que no se utilice tarjeta de crédito no es un problema técnico, tiene lectores de proximidad, no solo eso. El problema es que lo que cobran las empresas intermediarias del tema de la tarjeta de crédito lo hace inviable para pequeños pagos. Es viable en autopistas por acuerdos con los grandes concesionarios de autopistas, no es viable para este tipo de usos. No es un problema tecnológico de que exista. O sea, un parquímetro tiene muchísima tecnología, evidentemente, mucha de la cual sobra, o sea, que turística, etcétera, puede servir. Cuando yo vengo insistiendo de que no lo llamo zona azul, lo llamo aparcamientos regulados de superficie, es porque el objetivo fundamental del proyecto actual es intentar regular el aparcamiento de superficie, que no es solo el de la zona donde, digamos, haya una alta demanda de rotación. Se trata de
Posiblemente a corto plazo no va a ser viable construir aparcamientos subterráneos porque hoy es más barato comprar un aparcamiento subterráneo existente que construirlo. Es decir, no va a haber demanda y no va a haber financiación en los próximos años, por mucho que el Ayuntamiento tenga voluntad, salvo que el Ayuntamiento asumiera su pago. Y mucho menos va a ser posible para residentes, que era una magnífica solución, porque no va a haber financiación para el residente para poder comprarle una plaza. Entonces, siendo consciente de eso y siendo consciente de que debemos de estar las administraciones para resolver problemas, no para recaudar, es por lo que bastantes locales o solares que existen, sin afán recaudatorio, se puedan dotar para aparcar. Eso, así como puede tener muchas pegas el nuevo Plan General, en el Plan General de Sevilla se permite algo que nunca se había permitido, por ejemplo, que es construir aparcamientos en altura. En ningún Plan General, por lo menos del sur de España, se ha permitido, nunca he sabido por qué, pero no se ha permitido. La intención es que no solamente se haga el aparcamiento en los sitios de rotación, sino se puedan poner a disposición de vecinos bastantes plazas de aparcamiento que ahora no están dotados y a un precio, ya digo, que no llega a cubrir ni el costo de vigilancia, porque si alguien considera que evidentemente el pago de cantidades como estos, 70 y tantos euros al año de permitir plazas de aparcamiento, ese es el objetivo de verdad de la regulación del aparcamiento de superficie. El mal uso de las cosas no tiene nada que ver con su diseño. Yo hace años empezamos a implantar algo que eran los pasos sobre elevados de peatones. Lo trajimos de Holanda, en España no se hacían, y lo trajimos con la idea de que fuera algo para que una prolongación de la acera, que el vehículo tuviera conciencia de que estaba invadiendo una acera y respetara al peatón. De eso a que se emplee para regular velocidad hay una gran diferencia. Los pasos sobre elevados de peatones no se deben de emplear para el tema de regular velocidad. Para eso hay otros procedimientos y evidentemente debería haber procedimientos sancionadores. O sea, el que existan cosas y se haga mal uso de ellos no quiere decir que sean malas de por sí, sino que están siendo mal usadas. Ese es un ejemplo. Muchas gracias. Sí. ¿Ya? Sí, gracias. Es muy ilustrativo. 3.270 habitantes es mi pueblo. Y Sevilla, ¿cuál es su cantidad? pueblo? Por tanto, de entrada digo que las ordenanzas municipales y Perdone el inciso. ¿Cuál Cañada es su pueblo? Rosal, Juan Carrero. Es muy ilustrativo porque lo digo. Todos estamos aquí debatiendo sobre la gran ciudad, pero voy a aterrizar. Andalucía, Sevilla, 41 pueblos, menos de 5.000 habitantes. El 80% menos de 10. No tenemos problemas de que haya aglomeraciones de coches. Hay un problema de educación vial, claramente. La educación vial tiene dos caminos muy claros, para mí. Al niño desde pequeñito, desde la escuela infantil, hasta que tenga 98.000 años la persona. Ahí, no hay más. Pero hay otro camino que se abre como una ramita, que es la sanción, que es el aprendizaje por descubrimiento, que tenemos nosotros la varita mágica de los policías locales. Entonces, yo me pregunto, en los pueblos de menos de 5.000 habitantes, el alcalde de turno, que son todos perfectamente, hombre, que son todos buena gente, pero no quieren denunciar a sus conciudadanos. Yo me pregunto, ¿esto es bueno o es malo? ¿Educa o no educa? Segundo, yo voy al contrario de lo que hemos puesto, la sanción de tráfico como medida educativa y preventiva. ¿Y la no sanción por parte del policía es educativo? Para que estemos allí para avisar, como algunos alcaldes pretenden, que no tienen afán recaudador ninguno, al contrario, son buenos alcaldes porque a sus ciudadanos no los denuncia. Y yo creo que es lo contrario, le hacen mucho daño sin querer. Ni aplican los de los puntos, la detracción de puntos, ni aplican ordenanzas actualizadas. Por tanto, creo que le están haciendo un daño a su propio pueblo sin querer. ¿Hay alguien que enseñe a estos alcaldes a que la sanción y la educación vial en mayúscula es lo que tienen que hacer? ¿O nadie se lo ha recordado todavía? Porque las administraciones supramunicipales, como la Diputación de Sevilla, todavía parece ser que no se lo ha recordado a sus hijos, que son los pueblos. Ahí queda. Yo abro el debate de los pueblos pequeños, de menos de 10.000 habitantes. El 80% de la provincia de Sevilla. Muchas gracias. Mario, yo estoy de acuerdo con su propuesta y es más, mire, antiguamente, y creo que la legislación de transporte existe,
algo que se llama la amonestación, y es una sanción, es una advertencia. Y yo creo que la amonestación tiene un efecto, y lo ha dicho esta mañana el profesor Montoro, la amonestación explicando ese labor pedagógico de explicar por qué se tiene usted que utilizar, no por el impongo y mando, por qué tiene que usted utilizar el cinturón de seguridad o no hablar. Y eso creo que es importante. Mire, el problema es que en la masificación ya cada vez hay menos presencia y detención. Le he puesto el ejemplo, el 90% de las denuncias que se formulan en España no hay detención del infractor y se hace por medios técnicos. Y en cualquier caso, yo sí me consta también que a través de la Dirección General de Tráfico y de la Guardia Civil reciben, y aquí está el teniente coronel que nos lo podrá confirmar, pero reciben cantidad de consultas de las policías locales sobre temas que están preocupados. Que es verdad que también tendría que hacer una mayor formación, de acuerdo, pero yo creo sinceramente que la dirección, a mí me consta porque he visto muchas. Yo creo que en ese sentido no quiero meterme en un tema de competencias. No, hombre, yo perdone, pero es que sabemos, gracias a la cultura que tenemos hoy, los policías locales, sabemos lo que hay que hacer. El problema es que nuestros superiores, y no tiene por qué ser caso de mi alcalde, estoy también en representación de los jefes de policías locales de Andalucía, pienso yo, porque soy miembro, no tiene por qué ser así. Es que la imagen que tenéis todos del policía local de menos de 5.000 habitantes es precisamente ese de amonestación. Amonestación es un término muy genérico que ustedes no lo podéis comprender porque aquí hay un supermercado en España que todos sus empleados están una vez en todos los departamentos. Y yo me gustaría que eso existiera también en los policías locales de menos de 5.000 habitantes, que el legislador de ahí para abajo, todos tengáis la experiencia de esa amonestación. ¿Hasta cuándo es la amonestación? 3 amonestaciones, el policía local igual a tonto. No, ahora mismo, mire, ahora mismo le quiero decir, en materia de tráfico... No, le digo que en este momento la legislación sobre tráfico y seguridad vial no lo permite. No lo permite. La legislación de transportes permitía. Pero es práctica que desean algunos alcaldes de Doberman o de Pipu en la zona donde creen que hay problemas. Bien, mire, legalmente en este momento no es posible la amonestación como sanción, no tiene cabida, pues no está tipificada. Pero en cualquier caso, tengo que decirle que la sanción es el último reducto que tiene que utilizar la administración. Estoy totalmente de acuerdo. La educación, desde que el niño nace, que forma parte del hecho del tráfico en su carrito, desde que nace. A los 10 días, la madre se corretea a todo el pueblo con su carrito. Ya forma parte del hecho del tráfico. Muy bien. Muchas gracias. Sí, bueno, como siempre, Juan, poniendo el dardo en la palabra. Hay una cosa que tenía aquí anotada de antes y no me ha dado tiempo a contaros, y es que siempre que estamos pensando en sanciones, siempre desde esta mañana estamos hablando en sanciones económicas o penales, pero aquí nadie ha dado una alternativa a la sanción económica en infracciones administrativas. Me explico. A lo mejor es más educativo para un padre que lleva al niño suelto en el asiento de atrás cuando lo recoge del colegio, el que en vez de pagar 100 euros y se olvida de la multa o de los puntitos, el que tenga que ir 2 semanas a un curso de educación vial. Es un simple ejemplo que no se contempla en la legislación actualmente. Y a lo mejor, si lo que queremos es que la gente aprenda, pues puede ser una vía. Usted no pague los 100 euros, pero viene 2 tardes. Hay gente que no podrá pagar los 100 euros, pero hay gente que como tiene mucho de 100 euros, pues le da igual las multas. Hace poco hubo aquí en Sevilla un congreso sobre ciudades que caminan. Bueno, pues allí está claro, si quitamos los coches, pues hay menos accidentes y los accidentes que haya van a tener menos gravedad. Y tuve la suerte de compartir mesa con el Ayuntamiento de Pontevedra. Allí han hecho una serie de programas en las que han fomentado el quitar los coches de los centros de los cascos urbanos. No, Pontevedra, discúlpame. ¿Perdón? Entonces, bueno, la conversación que tuvimos es porque durante la exposición, pues el jefe de policía local decía que allí se cobraban todas las denuncias. Claro, como allí la mayoría de las personas que había no eran de la función pública, pues no entendía un poco aquello. Después el hombre lo intentó explicar de otra forma.
Está claro, si tú dejas 10 veces el coche en la puerta en la calle peatonal, aquí en la Avenida de la Constitución, tú aparcas ahí 10 veces el coche, o es que tienes mucho dinero o es que no te llega la denuncia. Entonces, allí apostaron un poco por un trabajo global desde varios ámbitos y, claro, me decía el jefe, yo si mi jefe de arriba no me apoya, no puedo llegar a la raíz del tema. Y otra cosa que decía Juan es el tema de educación. Ahora mismo estamos en proceso de reforma de la Ley de Educación y a mí es que me hace mucha gracia porque todas las leyes anteriores que ha habido han entendido la educación vial dentro de los currículos escolares como materia transversal, como no sé qué, pero realmente nunca se ha desarrollado, nunca. Desde el año 1930 y tanto, en el Código de la Circulación ya se hablaba de educación vial y hoy día no existe. Como decía el compañero, de 0 a 99 años y más, y en todos los ámbitos, en el ámbito formal, en el no formal, en todos los ámbitos. Bueno, termino aquí. Sí, yo quería apuntar algo, dos temas. Uno, con respecto a las sanciones, creo recordar que la reforma de la Ley de Tráfico, la 18/2009, la última que hemos tenido, suprimió la sustitución en el caso de sanciones menores. Ahora ya no es posible. Por tanto, yo lo critiqué porque creía que eso estábamos eliminando el elemento reeducador de menores y lo estamos convirtiendo en una sanción. Pero hay otro dato positivo que sí quiero apuntarles porque es una sentencia, me acabo de recordar ahora mismo, que creo que también se puede trabajar mucho en este tema de la seguridad vial, y lo digo a través de la Fiscalía también. Es una sentencia del Tribunal Supremo reciente que en una sentencia de divorcio exige en el régimen de visitas, era del juzgado de Granada, de un juzgado de Granada de divorcio, exigen y se fija expresamente en el régimen de visitas que el padre, cuando vaya a recoger, la custodia se la queda a la madre, y cuando vaya a recoger al niño, pone, es de las pocas sentencias que yo he visto, que tiene que ir en coche con sillita de sistema de seguridad infantil. Lo digo porque creo que podría hacerse un trabajo también para que en todos los que intervengan menores, en todas las sentencias de divorcio, separación, que hay, no tengo aquí el dato, hicimos un estudio, se puede incorporar porque la seguridad vial también está hasta en estas situaciones, desgraciadamente. Y lo digo porque muchas veces en procesos de separación, muchas veces que a lo mejor no tienes el contacto directo con los hijos, pues a lo mejor el otro cónyuge que no tiene la sillita en el coche, pues va a recogerlo y le lleva de cualquier manera. Lo digo porque es una realidad sociológica en cuanto a las separaciones y divorcios. Era un apunte solamente. Muchas gracias, Carlos. Intervengo respecto de se ha comentado que, bueno, la amonestación no puede sustituir a la sanción. Sin embargo, estamos recibiendo preguntas por internet, selecciono una, no hay más tiempo para otra, en la que precisamente lo que nos plantean es la amonestación como vía positiva de educación. Es decir, ¿por qué no se modifica la Ley de Seguridad Vial para que, al igual que parece que ocurre en algún otro país, aquí cita Estados Unidos, respecto de las infracciones leves y solo por una vez, se pueda, en vez de sancionar, amonestar o hacer un aviso de denuncia? En segundo lugar, y desde la institución les quiero decir que respecto de la no conectividad de los ayuntamientos con la DGT en lo que se refiere a la comunicación de las sanciones de las que se deriva una penalización, el carné por puntos, que vamos a hacer una actuación de oficio para ver qué está ocurriendo. Es increíble esa violación flagrante del artículo 14 de la Constitución, aparte de la Ley de Seguridad Vial. Es intolerable. Y finalmente, muy brevemente, porque estamos fatal de tiempo, les quiero preguntar... que haga falta y ya está. Quiero preguntarle a Miguel y a Eduardo si en su ayuntamiento hay planes de evaluación de política sancionadora. ¿Sabéis? Lo había apuntado Luis Montoro. ¿Qué está pasando con las sanciones? ¿Se obtiene el resultado querido, el resultado de interés general? Aquí me quedo. Si te parece, empezamos por el final y vamos a ir. Antes comentar, creo que lo ha dicho antes el delegado, desde los años 60 el Ayuntamiento de Sevilla tiene un departamento de seguridad vial en lo que era tráfico y transporte, que ahora se llama movilidad y seguridad,
también lo tiene para el tema de formación. Hubo un parque infantil de tráfico que desgraciadamente en los últimos tiempos no ha estado operativo, que era importante y que para la próxima primavera estará funcionando porque estaba sometido a obras y ha sido, bueno, por permisos de bienes de interés cultural, ha tardado algo más de lo posible. Quitando en el tema de la participación en las ordenanzas, desgraciadamente en el tema de política sancionador, movilidad, digamos que no tiene una actividad importante. Lo puede tener en cuanto a políticas técnicas que tengan que ver, como puede ser la implantación de fotos rojos de semáforos o políticas de este tipo, en la que creemos que hay mucho que hacer en el tema de administrar bien lo que es la movilidad y preferimos dedicarnos a eso que al tema sancionador. Evidentemente hay una colaboración estrecha con seguridad, con la policía local. Creo que hay un buen nivel de entendimiento y, evidentemente, con la agencia tributaria hay poca relación. O sea, debería de haberla mayor. Bien, Carlos, pues, en relación a tu pregunta, comentarte que tanto en mi ayuntamiento como en la mayoría de los ayuntamientos de la provincia de Sevilla, el tema de recaudatorio, en función de las denuncias de tráfico, tiene varias vías. Pueden haber firmado un convenio con el OPAE, con el organismo de la Diputación de Sevilla, y ellos se encargan de todo, ¿vale? Ellos, a través de lo que en el convenio han firmado, pues se quedan con una pequeña cantidad por la gestión del tema y el resto se lo ingresa a los ayuntamientos. Esta gente sí funcionan estupendamente, porque además, incluso con las PDA famosas, pues están funcionando. Detrás los puntos, se comunica, perfecto. Pero en muchísimos otros ayuntamientos que no quieren soltar esa competencia porque la entienden que puede ser incluso un arma, es un arma, el poder que tienen ellos de decir, pues a mis vecinos que los quiero mucho no les voy a quitar los puntos, que se lo quiten otros que son los malos. Es que es incongruente que en la rotonda de entrada a mi pueblo estén los compañeros de Guardia Civil y allí sí le quiten el punto. Y a 100 metros lo paremos y no le pueda quitar los puntos. Es que no tiene sentido ninguno. Si lo que de verdad queremos es que la gente no se nos mate, que en relativa, o sea, es a lo que vamos la mayoría de los que estamos por aquí. No sé si contesta a la pregunta que planteaba. Sí, bueno, es que si tenéis planes de evaluación de la política sancionadora. Está claro. Carlos, Un apunte en el tema de retención infantil que ha salido. Movilidad, en colaboración con la Fundación FREMA, ha hecho un trabajo durante el último año que se va a publicar en las próximas semanas sobre el tema de retención infantil, en el que se ha hecho un trabajo de captura de datos y de información, fundamentalmente con los centros de maternidad, para la implantación de temas que hoy son ya obligatorios, que es todo el tema de retención infantil. Ese trabajo está preparado para publicar y lo daremos a conocer a la prensa. No creo que se haga físicamente, lo haremos a través de la web y mediante sistemas de web, pero creo que es un trabajo bastante interesante el que se ha llevado a cabo. Una pregunta. Sí, perdón. Una pregunta, y os ruego brevedad porque ya me han dado el primer aviso para ir terminando. Respecto al tema que hemos estado discutiendo a lo largo de la mañana, bueno, yo soy técnico municipal del Ayuntamiento de La Rinconada, ¿no? Y por lo que veo que casi todo se focaliza en el tema recaudatorio de las sanciones de tráfico, pues siempre nos planteamos desde nuestro área, que lo estamos poniendo además en práctica en otras ordenanzas municipales que se redactan y que van a pleno, la terminación convencional del procedimiento sancionador. Y la verdad es que está bastante bien aplicándose y funcionando entre los ciudadanos. De hecho, también la Ley Orgánica de la Seguridad Ciudadana, la 1/92, en la materia de las sanciones de tenencia o consumo de estupefacientes, hay un reglamento que la desarrolla que prevé la posibilidad de la remisión total o parcial al someterse a un tratamiento de rehabilitador. Vamos. Entonces, desde el ámbito municipal siempre sería bueno plantear o proponernos una modificación en ese aspecto en la ley de tráfico, a lo mejor no para todas las sanciones o todas las infracciones que se cometan, de que haya un tratamiento, un curso de educación vial para determinadas sanciones. A lo mejor los estacionamientos, como son un volumen
abismal lo que hay de infracciones, ¿no? Pero para saltarse un stop o un semáforo en rojo sería a lo mejor conveniente proponer ese tipo de sanción más educativa que recaudatoria. Sí, yo estoy de acuerdo absolutamente, pero en parte también está en el diseño del carné por puntos, de los cursos de recuperación de puntos. Yo sí quisiera, pero en este sentido hay determinadas circunstancias y yo sí creo que además, no sé si estamos en trámite de enmiendas, pero le cojo la palabra porque estamos ahora en una ronda con los grupos parlamentarios. Vencía el trámite de enmiendas el día 6 de noviembre, no sé si lo han ampliado. Si hay ampliación, le robamos el copyright también, que yo estoy enseguida a contar. Y sí quería apuntar también en este sentido que también sería conveniente, lo digo porque aquí hay un fallo en la ley del carné por puntos con respecto a los ayuntamientos que quitan o no quitan puntos. Lo digo porque la ley establece que los ayuntamientos tienen 15 días para comunicar, una vez que es firme la sanción, para comunicar a tráfico la pérdida de puntos. Yo he traído, y en la documentación que he dejado, he traído un caso de un ayuntamiento, pero que podría ser cualquiera, que ha tardado 1 año, y tenemos casos de ayuntamientos que han tardado 2 años en anotar la pérdida de puntos en el registro. ¿Qué ocurre? Que es verdad que existe la obligación, pero no está la correspondiente sanción para el ayuntamiento que lo incumpla. Por tanto, habría que establecer un mecanismo en la propia Ley de Seguridad Vial para sancionar, ahora que estamos hablando de sanciones, al ayuntamiento que incumpla los plazos, porque no solamente afecta a la seguridad jurídica, afecta a la seguridad jurídica porque si a mí me tardan 1 año en anotar la pérdida de puntos, resulta que yo no puedo hacer ese curso de recuperación porque hasta que no me lo anotan no puedo recuperar puntos, yo no tengo quitado los puntos. Y esto genera, y nosotros estamos hartos de ver casos de situaciones que crean indefensión. Por tanto, sería conveniente que en la Ley de Seguridad Vial se contemplara la respuesta a el incumplimiento que pudiera hacer esa obligación de comunicar la pérdida de puntos. Sí, Eduardo. Sí, con respecto a esta última intervención, comentar que claro, es que esa es la línea. Muchos de los accidentes de tráfico la gente no entiende porque no asimila ese riesgo que ha asumido. Entonces, el saltarse un esto es un riesgo, eso está claro. El estacionar en doble fila, pues a lo mejor no conlleva ese riesgo o la gente no lo percibe de esa forma. El tema del lema del Congreso o de la jornada, las sanciones de tráfico como medida educativa y preventiva. Yo vuelvo a lo mismo, si el dinero que estamos recaudando de verdad se usa para reeducar a la sociedad, creo que le estamos haciendo un favor mucho mayor que el invertirlo en otro tipo de políticas. Pues nada, muchísimas gracias a todos por su atención y muchísimas gracias a los ponentes por su participación igualmente en la mesa. Ahora, la clausura de la jornada correrá a cargo de don Luis Carlos Rodríguez, fiscal de Seguridad Vial de Andalucía, coordinador de Seguridad Vial de Andalucía. Muchas gracias.